Bueno, buen día. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Pero solo voy a cargar de nuevo esto que no lo cargo bien. Entonces, miren que hoy vamos a trabajar la parte esta de las ondas electromagnéticas. Si da chance, vamos a ver si hacemos algún ejemplo adicional de campo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar esa parte, ¿no? Bueno, entonces se sabía, por ejemplo, del caso de las ondas mecánicas, que mediante la perturbación de un medio, ¿verdad? Se puede transportar lo que sería una onda y que para eso entonces, pues se podía modelar lo que sería una ecuación que indicara, pues, por ejemplo, en el caso de una cuerda, la forma que obtiene por cada tiempo que ocurre y pues cómo se desplaza cada elemento de cuerda, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, la cuestión es de que se sabía que se ocupaba un medio para poder transportar la onda, ¿no? Y entonces con las ondas como la luz, ¿verdad? La luz en este caso se conocía, ¿verdad? Como una, una onda, ¿verdad? Pero eh, pues no se tenía claro, ¿verdad? En este caso, qué relación tenía con las demás. Entonces, de esa manera podemos nosotros, bueno, Maxwell viene y redefine, ¿verdad? Por decir así, la naturaleza de la luz y entonces le asocia, ¿verdad? La característica de onda electromagnética, ¿verdad? Es decir, que estaba constituida por lo que son ondas eléctricas y magnéticas. Entonces, vamos a ver aquí, le vamos a poner así. Entonces él viene y formula, bueno, hay una cuestión que hay que platicar aquí con la cuestión de, por ejemplo, de las ondas. Pero primero entonces tendríamos de que, pues en este caso con la luz, vinieron dos situaciones. Primero lo que define Maxwell con lo que es el compendio de unas fórmulas, en la que al final certifica, por decir así, que la luz tiene una rapidez fija, cosa que no se, no se compartía porque se entendía que la cuestión de la velocidad pues variaba según el marco de referencia del observador, ¿verdad? Entonces, eso vino pues, a cambiar la perspectiva en este caso, ¿verdad? Porque se esperaba que la luz tuviera diferencias, ¿verdad? En cuanto al valor, según el marco de referencia en el que se trabaja. Y ahí pues Maxwell con esas ecuaciones viene y cambia ese entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos marcos de referencia, y eso es algo que vemos ya cuando trabajamos relatividad, pero aquí solo lo vamos a mencionar rápido. Entonces tenemos, por ejemplo, el marco de referencia X o el marco de referencia S y digamos el S'. Aquí no los puse a nivel, pero asumamos que están a nivel, por ejemplo. Entonces, si ocurre un evento acá, ¿verdad? Medido desde el marco de referencia S, tendríamos de que esto ocurre a una distancia X, ¿verdad? Sin embargo, para el otro, ocurre entonces a una posición X'. Y asumiríamos de que el objeto se desplaza a rapidez constante con respecto a la otra, a una rapidez v o vt, la distancia de separación. Entonces, es decir que podría ser que el primero esté estacionario y el otro esté a rapidez constante, o que los dos estén en movimiento, ¿verdad? No hay problema, pero que estén a rapidez constante. Entonces,
pues en este caso tendríamos lo que se llama la parte esta galileana, ¿verdad? Cómo se puede transformar un marco de referencia en otro. La premisa es de que el tiempo es el mismo, ¿no? El tiempo es el mismo y aquí tendríamos, por ejemplo, de que el X, ¿verdad? Sería, creo que sería así, X igual a X' más B por T, ¿verdad? La relación en este caso, si queremos despejar para X', pues sería X menos BT, ¿verdad? Bueno, con esto, ¿verdad? Que son como las transformaciones galileanas. Lo que pasa es de que si usted deriva con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque esto puede cambiar la posición. Tendríamos en general, por ejemplo, la velocidad, ¿verdad? Y aquí sería entonces la velocidad del medio. Vamos a leer así primero, ¿verdad? Y si nosotros venimos y derivamos de nuevo, tendríamos esta relación. Es decir, que según lo que estamos hablando de las transformaciones galileanas, la aceleración es la misma al final según en cualquier marco de referencia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaría ante la presencia de campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Y ya después pues vamos a introducir ya en general la parte esta de las ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, plantean un ejemplo en el cual, digamos, una persona, ¿verdad?, está en una región y mide lo que es un campo eléctrico y un campo magnético en su marco de referencia. Entonces, según lo que sabemos ahí, ¿verdad?, del concepto de campo, ¿verdad?, básicamente, pues, esas cantidades, ¿verdad?, deberían de ser medidas por otra persona, digamos, en otro marco de referencia, ¿verdad? Porque, pues, esas concepciones que tenemos de campo, ¿verdad?, a pesar de que tiene una entidad real, nosotros sabemos de que al poner en presencia otra carga, digamos, pues tenemos que cualquier objeto va a reaccionar a ella, sobre todo cargadas en el caso de eléctrica y magnética. Entonces, bueno, lo que se esperaría es de que no habría ningún inconveniente en este caso, ¿verdad?, al hacer una medición. Bueno, entonces plantean, por ejemplo, este caso, mire, ¿cómo sería esa situación de la medición del campo eléctrico y magnético? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de los marcos de referencia. Entonces, vamos a definir aquí un marco de referencia, perdón, una situación en la que está una persona, ¿verdad?, que le vamos a llamar el marco de referencia A, y hay un campo magnético de esta manera. Y tenemos, por ejemplo, una carga positiva aquí, y esta se está moviendo, digamos, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, con una cierta velocidad v, digámosle así. Entonces, según la regla de la mano derecha, entonces tendríamos una fuerza que iría pues hacia arriba, ¿verdad?, en la hoja del plano. Y esta sería la fuerza magnética que se da en el marco de referencia A, que sería la carga por la rapidez, ¿no? Y la parte esta del campo, ¿va? Solo que en este caso sería el campo medido en A, ¿verdad? C sería como dónde está la carga, ¿verdad?, entre la diferencia de posición que podrían tener los dos marcos de referencia o las dos personas, ¿verdad? Es decir, BCA sería el marco, la velocidad medida por A, por el objeto, en este caso la carga, ¿verdad?, en una posición C. Bueno, entonces aquí asumiríamos de que, por ejemplo, estamos en el marco de referencia A,
¿verdad? Marco de referencia A, solo hay un campo magnético, no hay campo eléctrico, ¿verdad? No hay campo eléctrico. Y la pregunta entonces sería, bueno, si aquí, ¿verdad? En este marco de referencia, ¿verdad? Se sabe que está el campo y ya tenemos en este caso una partícula cargada, ¿verdad? Desplazándose a esa velocidad, ¿verdad? Entonces la fuerza iría en esa dirección. Ahora, si tenemos la otra persona en el marco de referencia S', pero forzamos, por decir así, ¿verdad? De que, por ejemplo, este marco de referencia se mueva a la misma rapidez que el de la partícula. La pregunta sería, bueno, ¿qué mediría en este caso la persona en el marco de referencia B? Pongamos. Aquí tendríamos el marco de referencia B, ¿verdad? Entonces, bueno, como la rapidez es la misma, es decir, la rapidez en este caso de la partícula, ¿verdad? Sería igual a lo que se mueve, en este caso el marco de referencia, esa velocidad la podemos poner así, la velocidad relativa entre ellos dos, ¿verdad? Sería igual a la velocidad que mide A de la partícula en C. Entonces, para esta persona en el marco de referencia B, ¿verdad? Estaría en reposo. O sea, esta persona podría perfectamente decir de que no existe campo magnético, ¿verdad? Porque estábamos viendo, ¿verdad? Que la relación de fuerza está asociada a lo que es el movimiento de las partículas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser posible entonces de que esta persona en el marco de referencia B, lo que miraría en este caso, ¿verdad? Por lo que estamos viendo de las transformaciones galileanas es de que si tenemos una fuerza neta para un objeto en un marco de referencia, tendríamos que pasaría lo mismo en el otro, ¿verdad? Porque acelerarían igual. Entonces, la única alternativa que tiene, ¿verdad? Que se tiene en este caso es de que se piense que lo que está ocurriendo es que en realidad, visto desde el marco de referencia B, tengamos o midamos, ¿verdad? De que en realidad lo que está pasando es que la carga está sujeta a un campo eléctrico, ¿verdad? Porque según lo que nosotros definimos para la parte de campo eléctrico, ¿verdad? Es para partículas estacionarias, ¿verdad? Bueno, en ese caso definiríamos nosotros de que esa fuerza medida en B debería ser la carga por el campo eléctrico que está midiendo la persona en el marco de referencia, en este caso en B, ¿no? Y tendríamos entonces que si las aceleraciones son iguales es porque la fuerza neta en cada una de estas dos marcos de referencia también lo son, ¿verdad? Estamos tratando como de comparar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nos ponemos a verificar qué mediría una persona en un marco de referencia a otro, ¿verdad? En cuanto al campo eléctrico y magnético. Entonces tendríamos en este caso que del lado de la fuerza A tendríamos esto, ¿verdad? Y del lado entonces de la fuerza B, ¿no? Tendríamos la parte esta de la fuerza eléctrica, ¿verdad? Que sería esta relación, ¿no? Entonces aquí podemos ver de que pues estaríamos verificando de que los campos eléctricos y magnéticos no están separados, no son dos entidades solitarias que actúan de manera independiente. Estamos viendo que, por ejemplo, en un marco de referencia en el cual solo existe, según el observador, un campo magnético, en otro están ante la presencia de un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, dependiendo del campo, se puede ver como magnético o eléctrico. Y estamos viendo que depende del movimiento, ¿verdad? Del marco de referencia, según donde se encuentren las fuentes, en este caso del campo. Entonces, esa es una de las relaciones que tenemos, ¿verdad? Es decir, que lo que nosotros llamaríamos como campos, ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces, estaríamos diciendo de que no están aisladas, ¿no?
¿verdad? Y lo mismo se puede hablar del campo magnético, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, ¿verdad? Ahí tendríamos una clara situación, ¿verdad? En la que esas dos cantidades no pueden estar separadas una de la otra. Bueno, entonces, y eso es, por ejemplo, eh, como les digo, esto es solamente incluyendo la situación de que en el marco de referencia A solo hay un campo magnético, pero recuerden que puede estar la fuerza de Lorentz, es decir, campos eléctricos y magnéticos en un marco de referencia. En el caso entonces de la persona aquí en el marco de referencia B, entonces tendríamos nosotros de que se tendría, ¿verdad?, el campo eléctrico. Y les voy a dibujar así como tienen el campo eléctrico. Y entonces sería hacia adentro de la página, ¿verdad? Y tendríamos entonces la partícula aquí, por ejemplo, miraría la partícula Q y observaría entonces la fuerza medida en P. Pero es debido entonces a esa relación que estamos viendo ahí, miren. BCA cruz BA, ¿verdad? Bueno, entonces, si en este caso, ¿verdad? Estaríamos diciendo que la fuerza en A estuviera bajo los efectos, ¿verdad? De un campo eléctrico y magnético, entonces la fuerza de Lorentz se describe de esta manera. Este sería la fuerza de Lorentz. Entonces, este es lo que decíamos que era el lado, ¿verdad? Uno de los lados de la ecuación, y el otro entonces era Q por EB. Entonces podemos ver que una forma un poquito más general de la relación entre los campos eléctricos y magnéticos según el marco de referencia sería de esta manera. Bueno, pero aquí el punto, ¿verdad?, a enfatizar es eso, ¿verdad?, de que no están aisladas una de otra. Entonces, bueno, aquí ya verificamos un caso más general, ¿verdad? Y lo mismo se puede hacer con el campo. Ok, entonces tenemos que, por ejemplo, nosotros estábamos viendo en este caso, por ejemplo, ¿verdad?, de que en lo que hemos estudiado o solo está la partícula estacionaria y vemos las interacciones del campo eléctrico, o tenemos un objeto de movimiento y solo analizamos el campo magnético, no junto con el campo eléctrico. Pero en general estas dos están en movimiento, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que, por ejemplo, hay una carga en movimiento, ¿verdad? Nosotros lo más que hemos visto es cuando va a velocidad constante, ¿verdad? Y genera lo que es un campo eléctrico, digamos, radial hacia afuera, digamos, si fuese positivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si acelera? Miren que si acelera, este sería como una instantánea en t igual a 0 de una pequeña descripción del campo, del mapa del campo en todo el espacio. Le vamos a poner r de t así, miren. El r significaría que en general podría ser en tres dimensiones, perdón, es en 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando acelera la partícula, verdad? Entonces, miren que cuando lo comparamos, digamos, en 2 instantes, primero tendríamos esas líneas de campo que yo, pues, brevemente dibujé, pero luego tendríamos un cambio en la forma, miren. Entonces, esos cambios en la forma son los que generan la parte esta de la radiación, ¿verdad? Entonces, esas diferencias en cuanto a perturbaciones, se podría decir, entre lo que es el campo eléctrico antiguo, ¿verdad? Porque, o sea, cuando nosotros tengamos la carga desplazada, las líneas de campo más lejanas van a estar con la forma de la estacionaria o la que va a rapidez constante. Mientras que la otra, ¿verdad?, la más cercana a la partícula, las líneas de campo van a cambiar porque está siendo acelerada y generando cambios en la línea, en el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que provoca, ¿verdad?, la situación esta de pues la radiación, ¿no? Estamos viendo que
un ejemplo común de nosotros, ¿verdad? Es el sol. El sol no tenemos que estar estrictamente tocándolo para poder decir, ¿verdad?, de que está ahí. Igual cuando usted calienta algo, después a una cierta temperatura, usted acerca la mano y siente entonces la energía que va desplazándose en el espacio. Entonces eso sería básicamente, ¿verdad? Aquí tendríamos, por ejemplo, el nuevo campo. Estoy dibujando mal, ¿va? Pero el punto es de que es radial, ¿va? Pero aquí cambiaría, ¿verdad? Nuevamente las líneas de campo, pero estaría ante la presencia de las líneas de campo anterior. Esas diferencias son las que generan la parte esta de la radiación. No lo estoy dibujando bien. Entonces, bueno, esa es la cuestión en cuanto a la radiación, ¿verdad? Y ejemplo tenemos bastante. Ahí en el texto hablan, por ejemplo, de que podemos generar lo que es la parte esta de radiación si nosotros, por ejemplo, hacemos oscilar de arriba para abajo, algo similar al movimiento armónico simple, lo que es entonces una carga. Entonces esto está generando un cambio en el campo eléctrico y también está generando un campo magnético, ¿verdad? Entonces por eso es que se generan las radiaciones electromagnéticas. Y en este caso hay un experimento que lo comentamos luego, ¿verdad? Que es el experimento de Hertz, en el que hace pasar una corriente, ¿verdad? A través de un espacio. Este genera una chispa y pues él midió, ¿verdad? Con una antena trató de detectar la generación de la radiación, ¿verdad? Y logró medirla, ¿verdad? Y vio de que el valor en este caso concordaba considerándolo como una onda electromagnética. Entonces ya ahí pues fue una como verificación de lo que dijo Maxwell, ¿verdad? Acerca de que, por ejemplo, primero aquí lo que vemos es que se entendía que los campos eléctricos y magnéticos dependían del marco de referencia, ¿verdad? Pero ya cuando define, por ejemplo, Maxwell, la parte esta de sus ecuaciones, ¿verdad? Que tratan de describir el electromagnetismo, entra en función el valor de la constante C de la rapidez de la luz y ahí él entonces establece que es independiente del marco de referencia, ¿verdad? Que es independiente del marco de referencia y siempre va a medir a alguien el valor C. De hecho, pues uno de los experimentos que vamos a ver con la parte de dispersión, creo que es la parte esta del experimento de Michelson-Morley, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad?, que hay una relación directa entre lo que es el campo eléctrico y magnético, de que debido a una aceleración de una partícula se puede generar una radiación electromagnética, ¿verdad? Y que en este caso no necesariamente necesita un medio para propagarse. Lo otro es entonces que estas ondas electromagnéticas pueden tener diferentes, al ser ondas, ¿verdad? Se modelan con la parte que nosotros vimos de la longitud de onda y la frecuencia, ¿verdad? Es decir, que podemos modelarlo matemáticamente con una función que es periódica y que en este caso la frecuencia es cada cuánto cumple un ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, y la longitud de onda es, en este caso, la distancia recorrida por la onda, ¿verdad? Por cada ciclo. Entonces, lo podemos ver desde la perspectiva de la longitud de onda o la frecuencia, pero el punto es de que tenemos una cantidad de valores posibles que pueden tener estas ondas electromagnéticas, ¿verdad? Y por eso entonces normalmente a eso se le refiere como el espectro electromagnético, que es esto que tenemos acá. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si la onda electromagnética se desplaza a través del vacío, ya sabemos entonces de que no necesita un medio y la rapidez es única, independientemente del marco de referencia que usted use. Siempre va a ser el 3 por 10 a la 8 metros por segundo, redondeado. Miren que nosotros lo más que podemos detectar es esta región, ¿verdad? La región esta del espectro visible, ¿verdad? Que no es una cantidad de longitud de onda muy grande que podemos detectar. La otra entonces está asociada con la parte de los colores.
Entonces, bueno, usted ha escuchado de hablar del radio, ¿verdad? Las ondas de radio andan en 10 a la 3 de frecuencia, perdón, de longitud de onda. Pero todas estas entonces al final se modelan con esta ecuación, solo que si estamos que las ondas se mueven en ese medio, en el vacío, perdón, entonces se desplazan a la misma rapidez. Entonces la ecuación se convierte en C igual a lambda F. Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad?, de que en este caso las ondas electromagnéticas, ¿verdad?, tienen un rango, ¿verdad?, de frecuencias o longitudes de onda muy grandes. Lo que hacen a veces es asociar ciertos rangos, ¿verdad?, de longitudes o frecuencias para distinguirlas una de otras, ¿verdad? Miren, otras son de longitud de onda larga, otra corta, y eso entonces tienen contrapeso con la frecuencia igual, ¿verdad? En el caso del espectro visible, más o menos anda entre 400 y 700 nanómetros, ¿verdad? Y es la única región que nosotros podemos básicamente detectar, ¿verdad?, con nuestros sentidos. Bueno, ¿qué hizo eso? Bueno, también agregan, miren, ya en el libro, ¿verdad?, la parte esta de lo que son las ondas planas. Lo que tratan de definir con ondas planas es de que si usted tiene un plano, ¿verdad?, que es perpendicular al movimiento, le dice el movimiento está en el eje X, por ejemplo, entonces cada uno de esos campos se van a mantener de manera uniforme en esa región. Es decir, en el plano ZY, el campo eléctrico y magnético se van a mantener constantes. Entonces, ahí le dicen uniforme, ¿verdad? Entonces, esto es similar, por ejemplo, como a las ondas de sonido. Las ondas de sonido, cuando se propagan, lo hacen de manera esférica. Pero cuando, en este caso, ha pasado una distancia prudente, la curvatura hace de que parecieran, en este caso, ya no esferas, sino que más que todo planos. Y en esa región la energía es constante. De algo así están entonces mencionando, ¿verdad?, cuando hablan lo que es el frente de onda plana. Entonces, cuando hablamos de ondas electromagnéticas planas, pues se refieren a eso, que el campo eléctrico y el magnético se mantienen en ese plano a un valor constante, ¿verdad? Y conforme va avanzando, pues puede darse la situación en la que cambia. Ahora, luego hacen con las ecuaciones de Maxwell unas deducciones, pero nosotros no hemos visto algunas cantidades que ellos usan. Entonces yo solo voy a colocar al final la relación final. O sea, usan la ley de Faraday, la de Ampère, otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros no hemos visto esas cantidades. Entonces, al final solo vamos a escribir esta conclusión, miren, de que, por ejemplo, hay una relación, esto ya es las magnitudes, miren, las magnitudes del campo eléctrico y magnético, ¿verdad? Entonces, de aquí sale la relación de lo que es el cálculo de la rapidez de la luz. Entonces, al final la definen como 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 y este mu 0. También lo hacen en el texto con la ecuación de onda, ¿verdad? Pero también meten algunas cuestiones que nosotros no hemos visto aún.